Iniciar la lectura de Walter Siegmeister, el libro La energía creadora. Primera parte. Recuperación de las energías vitales en el matrimonio. Renovación de la juventud en el matrimonio por medio de una nueva técnica y el método natural de regular la natalidad. En los últimos años se han escrito muchos libros relacionados con la higiene en el matrimonio, con técnicas especiales y con la regulación de la natalidad. Verdaderamente el objeto ha sido tratado con tanta eficacia que se hace inútil la repetición. Tampoco es esta la intención del escritor, por lo contrario, quiere presentar algo nuevo en estos renglones. En principio, ha de parecer extraña la idea de que las relaciones matrimoniales puedan convertirse en un medio eficaz para la renovación de la juventud, pero si estas relaciones se practican de acuerdo con cierta técnica y se llenan a cabalidad todos los requisitos, se comprobará que tal idea no ha sido traída de tan lejos. Una prueba experimental del nuevo método, verificada en las condiciones que adelante se anotan, llevará a una renovación de vitalidad juvenil, de ardor, de intensidad en el efecto. Retardará considerablemente el proceso de envejecimiento, quizás haciéndolo retroceder, y convertirá el matrimonio en una perpetua luna de miel, no afectada por el transcurso de los años. Aquellos cuyos fuegos amorosos han descendido a la más ínfima expresión por una desacertada técnica anterior, hallarán la manera de provocar la llama y encenderían hasta alcanzar la primitiva rugosidad, y volverán a ser los enamorados de antes, llenos de optimismo, de experiencias y de amor a la vida. Además, esta técnica, ejecutada en la forma en que se indica en esta obra, es la única manera de regular la natalidad y evitarla. Si se desea, con mayor honestidad, decencia y efectividad que cualquier otro de los métodos hasta el presente de moda. Pero antes de entrar en consideraciones relativas a este novísimo método de regulación de natalidad, debemos considerar las desventajas y los efectos perjudiciales de los hasta ahora practicados, los anticonceptivos y aborto. La mayoría de los libros que tratan la cuestión de la natalidad publicados en las últimas décadas recomiendan los anticonceptivos o métodos del periodo estéril o Camus. En este caso, estudios científicos e imparciales y recientes observaciones muestran que no se puede confiar en ninguno de estos métodos, pues no, pues no da resultado satisfactorio en un gran porcentaje de casos, y que el aumento alarmante de abortos en los últimos años ha conducido por consecuencia a un aumento similar de funciones maternas, la razón por la cual se han presentado tantas operaciones abortivas en contra de lo que se esperaba es debido a la seguridad con la que los participantes se entregan a sus relaciones, mientras que el miedo era un verdadero guardián que no les permitía actuar a su capricho. Después de que la práctica de la
anticoncepción se extendió, el miedo fue desapareciendo y la mayoría puso confianza a ciega en métodos que en realidad no la merecen. Vino como resultado un aumento considerable de preñeces y por lo tanto una serie ininterrumpida de abortos provocados. Los hechos siguientes comprueban este dato. ¿Por qué el método anticoncepcional es responsable del aumento de abortos provocados? En los países donde más se practican métodos anticoncepcionales, los abortos están en aumento constante, como en Holanda, Rusia y los Estados Unidos. En Rusia, la anticoncepción ha sido oficialmente recomendada al pueblo, dando como resultado una verdadera plaga de abortos en forma tan alarmante que hizo imprescindible la construcción de hospitales especializados en este ramo, supervigilados por el gobierno y libres de todo gravamen. Pero fue tan creciendo el número de hospitalizadas y tan tremendas las consecuencias que el gobierno se vio en necesidad de anular la ley que legalizaba los abortos. El caso de Holanda es semejante. Allá también la anticoncepción fue sancionada por el gobierno. Su uso se generalizó y el número de abortos alcanzó una cifra fabulosa. Esto suscitó un estudio jubiloso al respecto y entonces surgieron ginecólogos eminentes que instauraron serias contiendas con los abogados de los métodos anticoncepcionales, obteniendo como resultado al final que los defensores tuvieron que reconocer la eficacia de los aludidos métodos. En Estados Unidos, hoy hay un bebé no nacido, prenatalmente asesinado, porque el aborto, el aborto no es otra cosa, ya que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, pero dados a luz en condiciones normales, y el 90% ocurre en mujeres casadas, con hijos, que no quieren aumentar su número, y el 10% solamente en solteras. En realidad hay tantos abortos en este país que casi como el aumento natural de la población, nacimientos menos defunciones. En muchas ciudades europeas, especialmente en Berlín y en Viena, el número de abortos excede el de nacimientos, y en Rusia, cuya población aumenta anualmente en 3.500.000, el número de abortos en el año excede esta cifra. El profesor Laskin de Linnon encontró que esta población de solo 45.000 habitantes practicaba de una forma tan extensa los métodos anticonceptivos que había 19.000 abortos por solo 8.000 nacimientos anuales. De acuerdo con el Dr. B. C. Talmey, una eminente autoridad americana en ginecología, el moderno aumento de abortos no proviene de la ignorancia o el descuido de la práctica, sino una ineficacia de los tan afamados métodos anticoncepcionales. Cita el caso mencionado por Robert Michels, un amigo que procreó cada uno de sus 5 hijos con un método distinto de anticoncepción.
Dice el doctor Talmay que es verdaderamente pequeño el número de mujeres que, a pesar de toda clase de precauciones anticoncepcionales, han resultado por lo menos 6 veces preñadas durante los 20 y tantos años de edad hábil para concebir, y que no han buscado la solución en la destrucción concepcional. Todos los distintos métodos anticoncepcionales, todos son, sin excepción, ineficaces a la larga. Por mucho cuidado que ponga la mujer en la práctica y por muchos métodos que ensaye, no escapará a 6 embarazos como mínimo durante sus años fecundos. Y como este es el número de veces que una mujer casi estéril puede concebir, queda demostrada la gran inutilidad de los citados métodos. Estadísticas de clínicas de control de nacimiento demuestran que mientras 4.573 no tuvieron ningún aborto, 5.010 tuvieron que provocarlo por usar los métodos señalados. Naturalmente que estas mujeres no se sometieron a dolorosas operaciones por mala técnica, sino por total ineficacia de los sistemas enseñados. Ahora empieza a reconocerse generalmente que el mal del aborto es consecuencia directa del fracaso de la anticoncepción. Muchas autoridades europeas en países donde este sistema son ampliamente practicados recomiendan la legislación sobre el aborto por la razón de que con la anticoncepción fracasa de cualquier modo y las mujeres buscan incompetentes operadores ilegales, trayendo una serie de infecciones que no se pueden tratar a tiempo en las condiciones adecuadas por lo clandestino del asunto. Mucho más conveniente, añaden ellas, es reconocer francamente la necesidad del aborto legal y eliminar en parte las defunciones maternas como resultado necesario del aborto criminal. Estas autoridades recomiendan destrucción en vez de la suave prevención, que ha sido un verdadero fracaso. También eminencias americanas en control de nacimientos reconocen este hecho. Margaret Sanger y Walter J. Robinson en sus más recientes libros consideran el aborto como un mal necesario al cual hay que acudir cuando los métodos anticoncepcionales fracasan, y admiten sin dilataciones que no se puede confiar en los tan recomendados métodos, que son la causa natural del moderno aumento de abortos ilegales. Si la anticoncepción fuera una práctica eficaz, sus anteriores abogados no tendrían por qué mencionar la legislación del aborto, sino, muy al contrario, denunciar su práctica como ilegal. Aborto como causa de moralidad materna. En cualquier circunstancia, el aborto representa una operación demasiado peligrosa. Cuando la mujer no muere o sus órganos genitales no son lesionados de por vida, generalmente quedan afectados de padecimientos crónicos como leucorreas y, lo que es mucho peor, la esterilidad. El nombre científico para el aborto es feticidio o asesinato prenatal. Dar muerte al niño mientras habita en su hogar, el útero, no es crimen menos espantoso que el infanticidio, o sea, destruir su vida cuando ha cambiado su residencia del útero por la exterior. La idea sostenida por los católicos de que el hombre adquiere el alma solamente al nacer
resulta infantil. Ellos mismos condenan con razón estas prácticas abominables, pero sin saber la causa, porque si el niño no tiene alma antes del nacimiento, no debería ser criminal destruir un montoncito de carne que no es diferente a la de los animales, que de buena gana engullen en suculentos asados. Ñomi. Para una mujer es un crimen horrendo asesinar a un niño indefenso, cuando necesariamente tiene que aceptar tal fatal decisión, cuando para él no hay apelación. La vida que emana Dios, principio con él y termina con él, es decir, no tuvo principio ni tendrá final. La mujer que comete este crimen es castigada por su propio hecho, cuando no es su propio ser en, en la especie, porque la naturaleza toma su retribución en forma de una mortalidad materna, verdaderamente alarmante. Muerte materna. Palabras con agradable sonido que en un gran porcentaje de casos se refiere a la muerte de mujeres después de operaciones abortivas. Según estadísticas dignas de confianza, el aborto es la mayor fuente de muertes maternas en los Estados Unidos. El aborto provocado es responsable de la mitad de las defunciones maternas atribuidas a septicemia puerperal, envenenamiento de la sangre materna. Una inspección práctica por la Oficina del Niño en los Estados Unidos probó con datos exactos cómo la septicemia puerperal puerperal producida naturalmente por el más mínimo descuido en el aborto provocado es la causa directa de la muerte de la madre en más de la mitad de los casos. Coincidiendo con la práctica aumentada de los aumentos anticoncepcionales, se presentó un aumento alarmante de abortos y como consecuencia un aumento de mortalidad materna. Por cada aborto en los Estados Unidos en el año de 1918 se presentan 3.6 abortos en 1932. 14 años más tarde, según este tipo de aumento, se pueden esperar más o menos 9 abortos. Hoy en día, o sea, un 900% en solo 15 años. De la misma manera, aumentó la mortalidad materna. Estadísticas del aumento de las complicaciones después de operaciones abortivas, casos posteriores al aborto, hospitalizados en la ciudad de Nueva York. En los años de 1930 a 1933 demuestran que dentro de este corto periodo las complicaciones aumentaron de 2.3 a 5.6 por mil, es decir, un aumento de más del 100% en los grandes hospitales de Nueva York, como el Bellevue. Una mayor causa de entradas de pacientes a la sesión de ginecológicas se debe hoy a condiciones patológicas después de abortos, según las autoridades dignas de confianza. De lo dicho queda comprobado que la anticoncepción es un fracaso y que este fracaso es causa primordial del materno aumento de abortos y por tanto la mayor cifra de disfunciones maternas. La comprobación de este hecho debiera a cada hombre que en él preservara a su mujer de abortos provocados y muerte prematura, y a cada mujer que desea conservar la vida y a lo menos a estudiar e investigar nuevos y mejores métodos de control de nacimientos,
que sean más seguros, de mayor confianza y más sanos que la anticoncepción. El método de Ogino-Kensus también resultó ineficaz. Frustrados y desilusionados de los anticonceptivos, muchos buscaron refugio en este método, pero solo para encontrar nuevos disgustos. En la Conferencia Nacional del Trabajo Social en los Estados Unidos, en el año 1934, un encargado del trabajo social informaba el caso de 6 muchachos que leyeron el periódico estéril de la vida familiar y quedaron preñadas en el curso de un semestre. El doctor Norman Hare de Londres dice: un número muy grande de pacientes, aun cuando siguieron el calendario del doctor Kenus, quedaron embarazadas contra su voluntad. Por este motivo, claro está, hay que buscar un nuevo y seguro método de control de más confianza que la anticoncepción y el periodo estéril. Si se quiere abolir los males del aborto y de la mortalidad materna. Después de muchos años de estudio y escudriñado en este campo, el escritor pretende haber descubierto tal método, el que presenta en las páginas posteriores enfermedades como efectos de la anticoncepción.